Hola, esta es la clase 19 sobre mecánica de fluidos. Lo que vamos a hacer hoy va a ser básicamente continuar con el desarrollo de un modelo matemático que nos permita estudiar el movimiento de fluidos. La clase anterior nosotros llegamos a un modelo matemático de ese tipo que llamamos las ecuaciones de Euler. Pero llegamos a ese modelo introduciendo dos suposiciones que es muy importante tener en cuenta. La primera era, ¿cuál? Que el fluido es incompresible, es decir, que la divergencia del campo de velocidad es igual a cero, que la densidad no cambia con el tiempo. ¿Y cuál fue la segunda suposición muy importante que introdujimos para llegar a este modelo matemático? Que el fluido o que los efectos de la viscosidad eran despreciables, ¿cierto? Entonces, al hacer el cálculo de las fuerzas responsables del movimiento del fluido, no tuvimos en cuenta los efectos de la viscosidad. Este modelo tiene numerosísimas aplicaciones prácticas porque en muchas aplicaciones esas dos suposiciones son válidas. A ustedes les corresponderá en el futuro decidir cuándo sí y cuándo no es válido aplicar un modelo como este. Ahora, habíamos anticipado que lo que queríamos hacer hoy era investigar entonces qué pasa si los efectos de la viscosidad no son despreciables o si el fluido no se comporta como incompresible. Hay problemas también comunes en la práctica de la ingeniería en donde esas suposiciones no son válidas. Hay problemas en los que los efectos de la viscosidad no se pueden despreciar y hay problemas en el que los fluidos se comportan como compresibles. Entonces, en esos casos, el modelo matemático que desarrollamos la clase anterior no sería adecuado. Vamos a ver qué hacer. Entonces, es bueno comenzar pensando conceptualmente en qué ideas se nos vienen a la cabeza. O sea, si lo que queremos es adicionar los efectos de la viscosidad, sabemos que va a haber un cambio muy importante en los esfuerzos en el fluido. Cuando despreciamos los efectos de la viscosidad, ¿qué pasa con los esfuerzos en el fluido? Que los esfuerzos son únicamente normales. Cuando uno desprecia los efectos de la viscosidad, implícitamente está diciendo que en el fluido no hay esfuerzos cortantes. Para que haya esfuerzos cortantes debe haber efectos de la viscosidad, ¿cierto? Entonces, una primera idea que se nos viene a la cabeza es que vamos a tener en cuenta los esfuerzos cortantes. En este análisis que vamos a desarrollar hoy no podemos ignorar los esfuerzos cortantes. Ahora, va a llegar un punto, lo veremos más adelante, en que va a ser necesario relacionar los esfuerzos normales y cortantes con el campo de velocidad del flujo, con las presiones en el flujo, y para eso vamos a acudir a algo que en algunos libros se denomina una ley de la viscosidad. Ahí ustedes pueden encontrar referencias a la ley de la viscosidad de Newton o ley de la viscosidad de Stokes, y esas, vamos a ver más adelante, son ecuaciones que relacionan esfuerzos y bueno, el campo de velocidad. Ahorita veremos cómo. Entonces va a ser necesario dentro de este modelo introducir lo que sabemos de una ley de la viscosidad, y si vamos a considerar la posibilidad de que el fluido sea compresible, vamos a tener que considerar la posibilidad de que la divergencia de la velocidad sea distinto de cero. Cuidado que ahí no estaba el distinto de cero, lo acabo de poner.
Eso pasa en fluidos que se comportan como compresibles. Con estas ideas en mente, recordemos también que para desarrollar un modelo matemático del movimiento de un continuo en general, nuestro punto de partida es la segunda ley de Newton. O sea, aquí en el caso particular de continuos fluidos, eso también se aplica. La segunda ley de Newton la hemos estudiado acá como un principio general, es decir, que aplica para cualquier continuo en general. Entonces, ese va a ser nuestro punto de partida, ¿cierto? La segunda ley de Newton. Tenemos la misma idea que usamos para deducir las ecuaciones de Euler, es decir, que vamos a aplicar la segunda ley de Newton a una partícula de fluido en movimiento, como esta partícula azul que yo dibujé ahí. Y vamos a considerar que tenemos un campo de flujo cualquiera y en ese campo de flujo tenemos un campo de velocidad que está dado por alguna función y que la velocidad se expresa por componentes como U, V y W, y además en ese campo de flujo tenemos una presión que también puede cambiar con el espacio y con el tiempo, y esa presión es un campo, está representada por un campo que es escalar, ¿cierto? No vectorial. Este es nuestro punto de partida. Noten que es similar a lo que hicimos en la clase anterior. ¿En qué consiste aplicar la segunda ley de Newton a una partícula? ¿Recuerdan? Aplicar la segunda ley de Newton a una partícula de fluido en movimiento implica escribir esta ecuación de balance de momentum lineal. Y en esa ecuación de balance de momentum lineal aparece una fuerza resultante actuando sobre la partícula, y entonces vamos a tener que hacer un análisis cuidadoso de cuáles son las fuerzas actuando sobre la partícula. Vamos a tener que hallar la fuerza resultante que actúa sobre la partícula para igualarla a la tasa de cambio temporal del momentum lineal, ¿cierto? Esa es la idea de fondo. Entonces, de acuerdo con la segunda ley de Newton, ¿qué podemos decir que pasa para la partícula? Podemos escribir que ρ, bueno, lo voy a escribir por unidad de volumen, la derivada material de la velocidad con respecto al tiempo. Esto es masa por aceleración dividido por volumen, ¿cierto? ¿Es igual a qué? A la fuerza por unidad de volumen resultante que actúa sobre la partícula, y esa fuerza resultante sabemos que incluye fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie. ¿Cuáles fuerzas de superficie van a quedar aquí incluidas? Fuerzas debidas a la presión, llamemos esas dFp, es decir, a los esfuerzos normales, más fuerzas debidas a la viscosidad, es decir, fuerzas relacionadas con esfuerzos cortantes. Vamos a llamar a esas dF mu, voy a usar la letra griega mu para referirme a la viscosidad, ahorita aclaro un poco más fuerzas de cuerpo. ¿Cuál es la fuerza de cuerpo importante aquí en el movimiento del fluido? El peso, ¿cierto? La fuerza debida a la acción de la gravedad, entonces vamos a llamar esa dFg. De acuerdo con la segunda ley de Newton, esto se debe cumplir para la partícula, ¿cierto? Para la partícula de fluido. Entonces apareció aquí la viscosidad. Este es el término diferente con respecto a lo que hicimos la sesión anterior para deducir las ecuaciones de Euler. Aparece un término que tiene que ver con la viscosidad. Entonces, hagamos aquí como un paréntesis para pensar un poco acerca de lo que es viscosidad antes de seguir desarrollando el modelo. Entonces,
En términos generales podemos decir, ya lo habíamos mencionado, que la viscosidad es como una medida de la resistencia de un fluido a fluir, ¿cierto? Intuitivamente sabemos que un fluido más viscoso fluye más fácilmente o más difícilmente. ¿Qué intuyen ustedes? Más difícilmente. Yo les planteé aquí el ejemplo imaginario, ese lo podríamos hacer algún día, háganlo, tarea en la casa, cojan una tabla de cocina, gota de aceite, gota de agua y pongan un plano inclinado a ver cuál llega primero abajo. Si hacen la carrera esa entre el aceite y el agua, ¿a quién habíamos dicho en una sesión anterior que debería ganar? ¿A quién le apostarían ustedes? Al agua. ¿Por qué? Porque ofrece menos resistencia a fluir. ¿Por qué? Porque tiene menos viscosidad. Entonces, la viscosidad tiene que ver con eso. Ojo, no solamente tiene que ver con la resistencia del fluido a fluir, sino con la resistencia que ofrece el fluido para que algo lo atraviese, ¿cierto? Piensen, por ejemplo, hagamos aquí otro experimento mental. Yo tengo aquí un tarro de vidrio y aquí otro, en uno tengo agua, en otro tengo miel. Y voy a soltar en ambos al mismo tiempo una esfera metálica de la misma masa, peso, dimensiones, exactamente igual, y les voy a decir, vamos a hacer aquí una carrera entre ambas esferas y el que gane queda eximido del examen de mecánica de fluidos. ¿A cuál le apostarían ustedes? Esto es hipotético, ¿cierto? ¿Ustedes a qué le apuestan? ¿Que llega primero la de la miel o la del agua? La del agua, porque el agua ofrece menos resistencia para la esfera moverse a través de ella, ¿cierto? Imagínense cómo sería tirarse un clavado mal, ¿cierto? Tirarse un clavado mal a una piscina con agua y caer como decimos coloquialmente, de planchazo duele, ¿cierto? Pero imagínense que la piscina no fuera de agua, sino de aceite. Eso sería mucho peor, ¿cierto? Mucho peor, sería como caer contra una pared, porque como es más viscoso, ofrece más resistencia para que uno fluya a través de él, además de otras cosas que ustedes estudiarán en su curso de mecánica de fluidos. Entonces, esas son ideas de lo que es viscosidad. Matemáticamente la necesitamos representar de alguna manera. Entonces, en la literatura de mecánica de fluidos ustedes van a encontrar típicamente dos letras para referirse a la viscosidad. Son las letras griegas mu, esta de arriba, mu, esta, y nu, esta. A la primera se le conoce comúnmente como viscosidad dinámica y a la segunda como viscosidad cinemática. Nu es simplemente mu dividido por la densidad del fluido. Están relacionadas a través de la densidad, pero en muchas aplicaciones de fluidos aparece una u otra. Entonces hay que estar atentos para no ir a confundirlas, ¿cierto? Porque evidentemente tienen unidades distintas. ¿Qué unidades tiene la viscosidad? Vamos aquí a usar la viscosidad dinámica. La unidad del sistema internacional para la viscosidad dinámica es el pascal segundo. Esto es pascal multiplicado por segundo. Pascal segundo es la unidad del sistema internacional para la viscosidad dinámica. Voy a escribirlo aquí a un lado, que esto no son pascales en plural, no, esto es pascal segundo. Pero en realidad en la literatura de mecánica de fluidos es muy usual también encontrar mu en términos de una unidad que a veces se abrevia como P.
Entonces hay que tener mucho cuidado de no ir a ver P y asumir que es Pascal o Pascal segundo, porque cuando es P solamente, estos se llaman poises. Esto es en honor a Jean-Louis Poiseuille, que fue un científico que estudió, digamos, temas relacionados con la viscosidad, entre otras cosas. Entonces, no vayan a confundir Pascal segundo con poises. Hay una relación entre ellas, es un Pascal segundo es igual a 10 poises. ¿Listo? Entonces, eso sería un error de un orden de magnitud, pues un error delicado, no vayan a confundir esas unidades. Vamos a usar unas u otras, acá ha llegado el caso. ¿De dónde salen estas unidades? Estas unidades salen de una relación que es como esta. Resulta que la viscosidad relaciona, esto es un poco caricaturesco, relaciona esfuerzos cortantes con tasas de deformación. Aquí hay una analogía evidente con la ley de Hooke que estudiamos para sólidos. Nosotros teníamos una ley de Hooke que relacionaba esfuerzos con deformaciones, y aquí aparecía una constante que se llamaba un tensor en general de coeficientes elásticos. Aquí lo que va a aparecer es la viscosidad. La viscosidad que estamos analizando, dinámica, ¿cierto? Entonces, ¿qué unidades tienen los esfuerzos? Pascales, ¿cierto? Vamos a ver qué unidades tiene μ y qué unidades tienen las tasas de deformación. Tasas de deformación son velocidades sobre distancias, ¿cierto? Tasas de deformación representan velocidades de flujo, por ejemplo, sobre distancia recorrida. Entonces, las unidades pueden ser velocidad, o sea, metros sobre segundo, sobre distancia, o sea, metros. Entonces, si ustedes despejan acá, miren que lo que obtienen es que las unidades de μ son justamente pascales, iba a ponerlo dividido, pascales por segundo. ¿Listo? Entonces, de ahí provienen más o menos, pues para dar una idea solamente, las unidades de la viscosidad. Entonces, ¿por qué estábamos hablando tanto de viscosidad? Porque lo que queremos es desarrollar la segunda ley de Newton para una partícula de fluido, y ahí aparece un término, este término que está acá, que estoy señalando, que tiene que ver con la viscosidad. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta. Esta va a ser nuestra ecuación 1 de hoy. Entonces, tenemos tres términos en la segunda ley de Newton, uno que se refiere a, repito, esto quiero insistir en ello, se refiere a la presión, esto se refiere a la gravedad, esto tiene que ver con la viscosidad, esta es una fuerza de cuerpo, y estas dos tienen que ver con esfuerzos normales, las de presión, con esfuerzos cortantes, las de viscosidad, y ambos esfuerzos tienen que ver con fuerzas de superficie, ¿cierto? Vamos a desarrollar esta ecuación y vamos a hacer el análisis, como siempre, partiendo de los esfuerzos que pueden actuar sobre una partícula de fluido. Entonces vamos a considerar lo siguiente, vamos a hacer primero que todo un zoom en la partícula, nos vamos a concentrar ahora ya no en todo el campo de flujo, sino en la partícula. Vamos a suponer que tiene dimensiones infinitesimales como las que ven ahí, de x, de y, de z. He puesto un sistema de referencia cartesiano. Vamos a pensar que en el centroide de la partícula, que es este punto que estoy resaltando, en el centroide de la partícula tenemos
Un estado de esfuerzos representado por el tensor que vemos ahí. Estoy usando una nomenclatura que es común en libros de mecánica de fluidos: sigma para los esfuerzos normales, tau para los cortantes y x, y, z dependiendo de la dirección y la cara según las convenciones que conocemos. Entonces en ese punto tenemos esos esfuerzos. ¿Cuáles vamos a incluir en nuestro análisis de todos esos que hay ahí? ¿Vamos a incluir los esfuerzos normales? Sí, vamos a incluir los esfuerzos normales porque vamos a tener en cuenta la presión, y vamos a incluir los esfuerzos cortantes, claro, porque en este caso, a diferencia de la sesión anterior, sí vamos a tener en cuenta los efectos de la viscosidad. Entonces, tenemos esos esfuerzos. Vamos a hacer el análisis, como es habitual, por direcciones. Yo voy a hacer el análisis en la dirección Y y a ustedes les va a quedar como tarea hacer este análisis que vamos a comenzar en este momento en las direcciones X y Z para completar la deducción. Entonces, ¿cómo así que hacer el análisis en dirección Y? Pues vamos a considerar aquí solamente los esfuerzos de todos los que actúan en las 6 caras de la partícula que están en dirección Y. Entonces, aquí tendríamos un esfuerzo que sería como según esta convención del tensor. Este esfuerzo, ¿cómo se llamará? Es un esfuerzo normal, entonces sigma está en cara Y en dirección Y. Y como lo que conozco es el tensor, estoy partiendo del tensor en el centroide, entonces tengo que tener en cuenta alguna variación de ese esfuerzo. ¿En qué dirección? En dirección Y, por la distancia que hay desde el centroide hasta este punto, que sería de Y medios. A este lado tengo ese mismo, pero restando, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tengo un esfuerzo cortante que se llama como tau porque es cortante. ¿En qué cara está? Z, dirección Y más tau de tau ZY. ¿En qué dirección? Esta derivada, con respecto a qué está derivada, Z por dz medios y etcétera, ¿cierto? O sea, la idea es en todas las caras poner los esfuerzos que actúan en la dirección Z para hacer este análisis. Eso nos conduce a esto, ¿cierto? En cada cara hay un esfuerzo actuando en dirección Y, perdón. Tengan en cuenta o noten que he puesto los esfuerzos de manera que sean positivos según la convención de esfuerzos que establecimos hace tiempo. Eso es conveniente y no afecta el análisis, porque si en un caso real están en otro sentido, eso solamente cambiaría un signo dentro de las ecuaciones, pero para tener las ecuaciones en general es conveniente ponerlos de acuerdo con la convención de esfuerzos positivos. Entonces, incluí aquí todos los esfuerzos actuando en dirección en dirección Y en la partícula. Estas no son fuerzas, estos son esfuerzos, pero en asociación con estos esfuerzos vamos a tener unas fuerzas de superficie que se van a obtener como multiplicando cada uno de esos esfuerzos por el área de la cara en la que actúan. Eso nos va a dar unas fuerzas de superficie que vamos a tener que sumar para hallar la resultante de fuerzas. Esa es la idea. Entonces, hagamos eso, ¿cierto? Hagamos la suma de fuerzas de superficie debidas a todos estos esfuerzos que están ahí. Aquí es importante hacerlo, vamos, en orden. Yo voy a empezar, voy a ir poniendo un chulito donde voy a empezar con este. Entonces tengo sigma YY más de sigma YY dy por dy medios. Esto es esfuerzo. Debo multiplicar por el área de la cara en donde está definido, que es ¿cuál?
de X de Z y es una fuerza en dirección positiva, ¿cierto? Voy a seguir con este de la otra cara, entonces está en el sentido negativo, es sigma YY menos lo que cambia sigma YY en dirección Y por DY medios, y el área de la cara esta es la misma, de X de Z. Entonces, de X de Z, sigamos con este tau XY, entonces es una fuerza positiva, entonces más tau XY más de tau XY de Y por, perdón, de X por dx medios por el área de la cara, que es de Y de Z, de Y de Z, listo, sigamos con este de atrás, entonces es una fuerza negativa, menos tau XY más de tau XY de X, esto es menos, por dx medios y por el área de la cara, que es la misma. Sigamos con este de aquí, tau ZY, entonces es una fuerza positiva más tau ZY más lo que cambia tau ZY en dirección Z de Z medios por el área de la cara, que es de X de Y, y finalmente tenemos este esfuerzo abajo que nos da una fuerza negativa, que es tau ZY menos de tau ZY de Z por dz medios y por el área de la cara, que es de X de Y. Y vamos a decir que todo esto es igual a ¿qué? ¿A qué es igual esta suma en esta ecuación? ¿Es igual a qué de esta ecuación? A la suma de las fuerzas debidas a la presión más las fuerzas debidas a la viscosidad, pero cuidado que aquí están por unidad de volumen y allá no. Entonces voy a decir que todo esto es igual a la suma de las fuerzas debidas a la presión, la puse en mayúscula porque aquí no están por unidad de volumen, más las fuerzas debidas ¿a quién? A la viscosidad, porque ahí están tenidos en cuenta esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. ¿Cómo? Ah, perdón, gracias. Claro que sí. Esto es solamente en dirección, estos son solamente las componentes en dirección Y de esas fuerzas. Muchas gracias. Entonces, simplifiquemos esta expresión. Simplificándola, veamos que este término se va con este, se cancela con este con este, entonces nos va a dar, escribamos acá, df py más df mu y va a ser igual a, y miren que aquí hay un medio y aquí hay otro medio, entonces vamos a sumarlos y vamos a sacar como factor común el volumen, entonces esto va a dar de sigma y de Y más de tau XY de X más reuniendo estos dos términos de abajo, sumando este y este, da de tau ZY de Z, tau ZY de Z, y todo esto multiplicado por el
volumen que lo saqué como factor común. Entonces todo esto multiplicado por dx, dy y dz. Es decir, la suma de las fuerzas debidas a la presión y las fuerzas debidas a la viscosidad en una dirección que estamos analizando, la dirección y, reuniendo aquí términos, nos da esta expresión a la que hemos llegado acá. Vamos a dividir por el volumen a ambos lados, entonces tendremos que df py f minúscula más de f mu y es igual a la suma que tenemos aquí adentro. Bueno, voy a copiarla de acá. Dividiendo por el volumen a ambos lados, y yo voy a llamar esta como la expresión 4. Yo no me acuerdo si le había puesto a esta el número. Esta vamos a llamarla, no, esta no, vamos a escribir aquella misma pero por componentes para no cometer el error que nos hizo notar el compañero, es decir, voy a escribir la segunda ley de Newton por componentes, es decir, déjenme hacerlo acá para que quede claro, voy a tomar esta y voy a escribir de esta ecuación solamente la componente en dirección y, que es la componente que estamos tratando de encontrar. Entonces sería ρ por db, ya no vector, sino la componente 2 de la velocidad, dt igual a dfp y, la componente en y de este vector, más dfg, voy a cambiar el orden inclusive, voy a poner aquí primero la de la viscosidad, df mu y más dfgy. Entonces, esta es la componente en dirección y de la ecuación anterior, a esta voy a llamarla 3, discúlpenme el orden ahí. Pero miremos que al hacer el análisis de los esfuerzos cortantes y normales que actúan sobre la partícula, es decir, ponerlos aquí, hacer la suma de las fuerzas de superficie asociados con esos esfuerzos, hemos encontrado esta expresión que representa la suma de las fuerzas por unidad de volumen debidas a la presión y a la viscosidad. Es decir, ya encontramos estos dos términos del lado derecho de la ecuación, ¿verdad? Nos falta encontrar la fuerza debida a la gravedad. Esa sabemos que es igual, o sea, esta fuerza de Fg es igual a la masa de la partícula multiplicada por la aceleración de la gravedad. Si la pongo por unidad de volumen sería de Fg igual a la densidad por la aceleración de la gravedad, y la componente en dirección y de esta fuerza por unidad de volumen es dFgy igual a ρ por la componente en y de la gravedad. Entonces, esta es la otra fuerza que nos hacía falta en esta expresión. Entonces lo que voy a hacer es sustituir aquí en 3 lo que hemos encontrado. Es decir, voy a escribir ρ por dB dt igual, estoy sustituyendo aquí la suma de estos dos términos que los encontré en el análisis de esfuerzos, son estos 3 que tengo acá, me voy a llevar esto para allá. Voy a sustituir esos dos términos aquí, más la fuerza debida a la gravedad, la componente en y de esa fuerza, que sería ρ por Gy.
¿cierto? Entonces ya hemos desarrollado esta expresión y a esa tengo un problema aquí con la numeración, no me quiero enredar, así que discúlpenme que vaya a hacer esto. Esta ya no va a ser esta no va a tener número. Listo, voy a dejarlo ahí para que se vea esa no va a tener número porque se me confunde aquí toda la numeración en adelante, entonces voy a llamar 4 porque más adelante voy a decir sustituyendo en 4, entonces es en esta, no en la anterior. Para la anterior no necesitamos número. Entonces, a ver, recordemos hasta aquí lo que hemos hecho. ¿Qué es esta expresión? Esta expresión es el resultado de aplicar la segunda ley de Newton a una partícula de fluido en movimiento, teniendo en cuenta en la fuerza resultante fuerzas debidas a la presión y la viscosidad. Esas fuerzas debidas a la presión y la viscosidad están en estos 3 primeros términos. Y fuerzas de cuerpo debidas a la acción de la gravedad que están tenidas en cuenta en este último término. Ahora, hicimos ese análisis en dirección Y solamente. Para completar el análisis hay que sumar las fuerzas en dirección X, sumar las fuerzas en dirección Z, eso lo van a hacer ustedes como tarea y los va a conducir a estas 3 ecuaciones. Nosotros de aquí la que acabamos de encontrar es la segunda. Ustedes van a encontrar las otras 2. Entonces, ¿qué son estas ecuaciones? Estas son ecuaciones generales para modelar matemáticamente el movimiento de un fluido. Ojo en lo que estoy diciendo de generales, porque ¿qué suposiciones he introducido yo hasta este punto? Yo hasta este punto en algún lado he puesto la condición de que el fluido sea incompresible. ¿Hasta ahora yo he puesto esa condición? No. Entonces estas ecuaciones no están supeditadas a que el fluido sea incompresible. Hasta ahora yo he supuesto que la viscosidad, que los efectos de la viscosidad son despreciables. No. Entonces, estas ecuaciones no tienen implícita la suposición de que los efectos de la viscosidad son despreciables. Estas ecuaciones son generales. ¿De qué o en qué se basan estas ecuaciones? En el fondo, solamente en la segunda ley de Newton, que es un principio general. Entonces, estas ecuaciones son ecuaciones generales del movimiento. ¿Listo? No hemos hecho suposiciones diferentes, o sea, no hay suposiciones diferentes. Lo que queremos o el reto en la práctica es este segundo. ¿Cómo resolverlas? O sea, nosotros necesitamos resolver estas ecuaciones para casos prácticos, para casos en los que estamos estudiando el movimiento del agua, del aire, por ejemplo, en alguna situación particular. Entonces, para hacer eso, por ejemplo, necesitamos encontrar estas derivadas. O sea, si uno quiere resolver estas ecuaciones en la práctica, tiene que encontrar de alguna manera esas derivadas. Esas derivadas se obtienen de alguna relación que uno conozca entre los esfuerzos y el espacio, o sea, cómo varían los esfuerzos con el espacio, y además necesitamos relacionar estas ecuaciones explícitamente con el campo de velocidad y con el campo de presión, ¿cierto? Que son campos que uno típicamente estudia cuando analiza el movimiento de fluidos. Entonces, ¿cómo es la relación entre los esfuerzos que aparecen aquí y el campo de velocidad? ¿O cómo es la relación entre los esfuerzos que aparecen ahí y el campo de presión? Sí va a depender del tipo
de fluido que uno esté analizando. Repito, hasta ahora estas ecuaciones son independientes del tipo de fluido, ¿cierto? No hemos puesto ninguna condición sobre el fluido para llegar a ellas. Pero para encontrar estas relaciones, estas derivadas de los esfuerzos, lo que se hace es escoger algún tipo de fluido, porque las relaciones entre los esfuerzos y las tasas de deformación y la velocidad y la presión son diferentes dependiendo del tipo de fluido que uno esté analizando. Así como en los sólidos hookeanos, la relación entre esfuerzos y deformaciones es de un tipo, si el sólido es elástico, si es hookeano, etc. Asimismo, en los fluidos, esas relaciones entre esfuerzos y tasas de deformación dependen, ahí sí, del tipo de fluido. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en un tipo de fluidos que se llaman fluidos newtonianos. Newton y Hooke fueron contemporáneos, y miren que cuando uno estaba hablando de sólidos hookeanos y la ley de Hooke, otro estaba hablando de fluidos newtonianos y leyes de Newton, etc. Entonces, ¿por qué escogemos fluidos newtonianos? Porque son los fluidos, digamos, que más aparecen en la práctica de la ingeniería. El agua y el aire en general se comportan como fluidos newtonianos. Entonces, nosotros tenemos especial interés en fluidos que son newtonianos. Ahora, ¿qué pasa en los fluidos newtonianos? Pasa que los esfuerzos cortantes son proporcionales a las tasas de deformación angular. Eso pasa, por ejemplo, en los fluidos newtonianos. En otros fluidos pueden pasar cosas distintas, es decir, en fluidos newtonianos, si uno tiene esfuerzos cortantes, lo voy a hacer aquí como de forma caricaturesca, esos esfuerzos cortantes se relacionan con las tasas de deformación angular a través de una relación lineal, y unos son directamente proporcionales a los otros, y lo que va a aparecer aquí es justamente la viscosidad. Esto es así en fluidos newtonianos. De hecho, así como en los sólidos hacíamos diagramas esfuerzos de formación, en fluidos se pueden hacer diagramas entre tasas entre esfuerzos cortantes y tasas de deformación angular, digamos tau y digamos dB de x, por ejemplo, pensando solo en magnitudes. Se pueden hacer diagramas que relacionan esfuerzos cortantes y tasas de deformación angular. En esos diagramas la relación, para fluidos newtonianos, la relación entre unos y otros es, digamos, lineal y directamente proporcional. Hay fluidos en los que esa relación es de otra manera, y esos fluidos tienen nombres. Entonces se habla, por ejemplo, de fluidos Bingham, de fluidos tixotrópicos, donde pasan otras cosas, o en general de fluidos no newtonianos. Aquí nos vamos a concentrar en fluidos newtonianos. Otra cosa que pasa en fluidos newtonianos es que la viscosidad es independiente de las tasas de deformación. La viscosidad no depende de las tasas de deformación ni de los esfuerzos. O sea, no depende de tasas de deformación o esfuerzos. Hay fluidos, en cambio, en los que con la aplicación de los esfuerzos la viscosidad puede ir cambiando. Esos fluidos que se comportan así son no newtonianos. ¿Listo? Nosotros, para desarrollar el modelo matemático que queremos, para seguir desarrollando estas ecuaciones y establecer unas relaciones que nos permitan calcular esas derivadas, nos vamos a limitar al caso de fluidos newtonianos. ¿Por qué? Porque nos interesan de forma particular, porque por ejemplo el agua y el aire se comportan
en general como fluidos newtonianos. Por eso escogemos ese tipo de fluidos. Ahora, en fluidos de ese tipo se puede establecer esta relación, es una ecuación muy grande, entre esfuerzos y tasas de deformación. Miren, aquí a la izquierda, por ejemplo, hay esfuerzos. Esto es un esfuerzo cortante, esto es un esfuerzo cortante. Y a la derecha tengo tasas de deformación. Estas son derivadas parciales de las componentes de velocidad con respecto a la posición. Y tengo la viscosidad relacionando ambas cosas. Son 6 ecuaciones porque aquí están contemplados todos los esfuerzos cortantes en todas las caras, todos los esfuerzos que consideramos en nuestro análisis. Esta ecuación la pueden encontrar denominada como leyes de la viscosidad o leyes de Stokes. Esta ecuación la pueden encontrar con relación a este autor, se llama Stokes, pero también la pueden encontrar con relación a Newton. El caso es que esta ecuación es una ley de la viscosidad, así se conoce o así se denomina en algunos libros, una ley de la viscosidad. Entonces es una relación, una ecuación que relaciona esfuerzos, aquí hay cortantes y normales, con las tasas de deformación a través de la viscosidad. Eso es una ley de la viscosidad. Esta, ojo, que solamente se cumple para los fluidos que vamos a analizar. En otros fluidos habrá que usar leyes diferentes. ¿Ustedes qué intuyen? ¿Que esta ecuación solo se cumple para fluidos incompresibles o se cumple para compresibles o incompresibles? ¿Yo qué he dicho de la compresibilidad hasta ahora? No he dicho nada. Yo lo que acabo de decir es que vamos a escoger un tipo de fluido que son newtonianos. ¿He dicho que tienen que ser compresibles o incompresibles? No. De hecho, miren que en estas ecuaciones, por aquí abajo está, ¿quién? ¿Qué es esto? Nabla punto B. Esa es la divergencia o el divergente de la velocidad. Si el fluido fuera incompresible, pues eso sería cero. Entonces miren que aquí está contemplada la posibilidad de que el fluido sea compresible, es decir, que la divergencia, que el divergente de la velocidad sea distinto de cero. Ahora, la deducción de estas ecuaciones está como fuera del alcance de los objetivos de este curso, entonces no vamos a deducir esta ley de la viscosidad, vamos a darla como conocida, ¿cierto? Si a alguien le interesa mucho el tema, entonces en algún momento me pregunta y yo les puedo orientar con referencias, pero no está dentro del alcance de este curso ni del curso de mecánica de fluidos que van a ver deducir estas ecuaciones. Así que vamos a darlas como conocidas, ¿cierto? Conocemos esta relación entre tasas de deformación y esfuerzos en fluidos newtonianos. Ahora, ¿para qué nos sirve esta ecuación 6? ¿Qué es lo que queremos hacer con estas ecuaciones? Hallar estas derivadas, ¿cierto? Para continuar el desarrollo de nuestro modelo, queremos encontrar estas derivadas que aparecen ahí. Yo voy a continuar el análisis solamente considerando la dirección Y, es decir, yo voy a continuar el análisis considerando solamente la segunda de estas ecuaciones. Ustedes van a completar el análisis como tarea desarrollando los otros términos. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a encontrar estas derivadas, esta y esta derivada, para un fluido que es newtoniano, que obedece la ley de la viscosidad que acabamos de ver, y voy a continuar. Entonces vamos a hallar estas 3 derivadas parciales a partir de esta ley de la viscosidad de Stokes. Entonces lo que vamos a hacer es obtener
estas derivadas que están aquí encerradas en un círculo azul a partir de esta ley de la viscosidad. Entonces, hagamos eso. Necesitamos d sigma y de y. Entonces, necesitamos d sigma y de y. De aquí, de esta que estoy señalando, se ve que esa derivada es igual a menos, bueno, voy a derivar la presión es un campo escalar, entonces menos dp de y. Pero olvidé hacer algo. Aquí voy a introducir otra suposición, porque el problema se alarga mucho. Si no consideramos que el fluido es incompresible, entonces voy a introducir la suposición de que el fluido es incompresible. Voy a poner esto acá, página nueva. Después introduzcamos dos suposiciones para continuar. O sea, a partir de este momento, lo que vamos a hacer es para fluido incompresible. ¿Eso qué significa? Que eso va a implicar que el divergente de la velocidad es cero. Y voy a introducir otra suposición, y es que la viscosidad se mantiene constante, que no necesariamente es cierto. O sea, si el fluido es compresible, entonces en las derivadas yo tengo que mantener este término, divergencia de la velocidad distinto de cero, y entonces las expresiones se complican bastante. Y si quiero no considerar que la viscosidad es constante, entonces al hacer las derivadas yo tendría que tratar mu no como una constante, sino como una función, y derivar también mu. Entonces, las ecuaciones generales de Navier-Stokes, o sea, esas que no vamos a deducir aquí, pero esas que son muy famosas, contemplan todas las posibilidades. O sea, matemáticamente ustedes lo pueden hacer, pero son unas expresiones bastante grandes. Entonces, vamos a suponer aquí que el fluido es incompresible, y entonces los términos donde aparezca la divergencia se van a volver cero, y que la densidad se mantiene constante. Ese es el caso en numerosísimos problemas de ingeniería. O sea, es un caso muy común en muchos problemas de ingeniería. ¿Listo? Entonces, las simplificaciones tienen bastante valor práctico. Entonces, aquí estoy haciendo la derivada, derivé la presión con respecto a y, estoy derivando este término que lo recalco aquí. Este segundo término del lado derecho va a ser cero, porque estoy suponiendo que el fluido es incompresible, y como la viscosidad es constante, entonces 2 mu es una constante, y esta derivada queda simplemente más 2 mu por la segunda derivada de la velocidad con respecto a y. Esta es una de las derivadas que necesito. También necesito esta otra derivada de tau xy de x. Entonces voy a venir a mi ley de la viscosidad. Aquí en la primera ecuación tengo esa expresión, y lo que necesito es derivarla. La derivada en realidad es sencilla, quiero derivar eso con respecto a x. ¿Sí? Con respecto a x, entonces vamos a derivar esta expresión con respecto a x. Esto es de tau xy de x igual a mu, y aquí aparecen unas segundas derivadas, que sería la segunda derivada de la velocidad de la componente 2 de la velocidad con respecto a x, más la segunda derivada de la componente u de la velocidad con respecto a y. Y de la misma manera podemos obtener de tau
Ah, sí, correcto. Estoy derivando con respecto a x, muchas gracias. Esta es segunda derivada con respecto a x y esta es de y de x. Sí, gracias, muchas gracias. Y esto es de tau ZY de z, es la tercera derivada que necesitamos, obteniendo la de aquí. ZY la obtengo de esta segunda ecuación, voy a derivar esto, entonces sería mu, que es una constante, por la segunda derivada de w con respecto a y, luego con respecto a z, más la segunda derivada parcial, ¿cierto?, de b con respecto a z dos veces. Bueno, entonces obtuve esas derivadas, vamos a llamar a esta la expresión 7, y las obtuve porque las quiero sustituir. O sea, lo que quiero hacer ahora es sustituir esto acá. O sea, voy a sustituir esas derivadas en esta segunda ecuación. Sustituyendo, voy a escribirlo simplemente, sustituyendo 7, que fue lo que acabamos de encontrar, en 4, que es la expresión que tenemos allá, y reordenando, voy a reordenar aquí un poco, ustedes lo revisan como tarea, se obtiene lo siguiente: a la izquierda tengo dB dt igual a, por aquí tengo la derivada de la presión con respecto a y. Déjenme la escribo y les cuento un poco qué pasó acá. Sustituyendo 7 en 4 se llega acá. Revisemos como para convencernos. Miren, por ejemplo, este término y este término están aquí y aquí, ¿cierto? Y los demás términos están puestos ahí. Simplemente lo que hicimos fue sustituir. Ahora voy a... me falta algo, perdón. Aquí me falta más ρ Gy, ¿cierto? La fuerza de cuerpo, me faltaba eso. Ahora voy a reescribir esta expresión un poco de la siguiente manera. Voy a escribir ρ por dB dt. Este paso no es tan necesario, pero quiero mostrarlo. dp dy más mu. Y estas dos derivadas que tengo acá las voy a separar. Entonces, y voy a reordenar, voy a poner primero esta que está acá, entonces es d2b dx2 más, luego voy a poner una de estas, entonces d2b dy2 más, luego voy a poner esta, o sea d2b dz2 más, sigo aquí abajo, voy a poner luego este término, entonces d2u dy dx más, voy a poner ahora la segunda de estas derivadas que tenía aquí arriba. Miren que aquí son dos, entonces voy a poner la segunda de esas más d2b dy2 más, voy a poner finalmente este tercer término que es d2w dy dz. Listo, entonces solo reordené un poco las cosas y las reordené así porque esto me va a permitir hacer lo siguiente. Me la voy a llevar para una página nueva. Miren, vamos acá. Resulta que
estos tres primeros términos se reducen a nabla cuadrado de b, siendo nabla cuadrado un operador que se llama laplaciano, ¿cierto? Este es el operador laplaciano, lo conocían, ¿cierto? Este es el operador laplaciano, entonces yo puedo reescribir acá, ¿cómo? No, esta es la componente del vector. O sea, es nabla cuadrado, se puede aplicar aquí a B. Entonces voy a ir reescribiendo esto queda igual, más mu, que multiplica voy a usar aquí este signo de agrupación, que multiplica al laplaciano de B, más estos otros tres términos que están aquí abajo. Esos tres términos se pueden reescribir así, se pueden escribir como la derivada con respecto a y de la derivada de u con respecto a x más la derivada de b con respecto a y más la derivada de w con respecto a z, porque la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. No vayan a decir que sacamos factor común, porque esto no es ningún factor algebraico común, ¿cierto? Esto es porque por una propiedad de la derivación, ¿cierto? La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Entonces estos tres términos de acá se pueden reescribir de esta manera, es decir, más la derivada con respecto a y de u de x más de b de y más de w de z. ¿Y qué es esto que está aquí adentro? Esto que está aquí adentro es la divergencia, el divergente de la velocidad. Y como el fluido es incompresible, ¿en dónde quedó implícita la suposición de que el fluido era incompresible? Recuerden que cuando hicimos estas derivadas, despreciamos este término. O sea, lo despreciamos, es que lo supusimos igual a cero, porque el fluido es incompresible. Entonces, de aquí para adelante todo lo que estamos haciendo depende o está atado a esa suposición. Entonces, esto que estamos haciendo, esta expresión, requiere que el fluido sea incompresible. Entonces, sabemos que esto es igual a cero. Entonces, finalmente nos está quedando esto. Y perdón que aquí falta, sí, porque no me habían dicho. Ese es un error grave, no se puede uno tragar una fuerza acá. Esto, ojo que estoy omitiendo un término, ρ, g, y. Aquí también, no, aquí está, mírenlo acá, y aquí ya lo había omitido, mucho cuidado, más ρ, g, y, aquí está también, cuidado, más ρ, g, y, aquí está, y este laplaciano está por aquí. Y aquí entonces me está faltando también más, después del corchete, ρ, g, y aquí me falta más ρ, g, y esta ecuación ustedes casi la conocían.
Una de las ecuaciones de Euler es esta misma sin este término de la mitad. Las ecuaciones de Euler son esta misma quitando el término de la mitad. Es decir, quitando el término que tiene que ver con ¿qué? Con la viscosidad. O sea, en realidad las ecuaciones de Euler son un caso particular de esta ecuación que acabamos de deducir, que vamos a llamarla 8 y que es una de las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas ecuaciones, ustedes van a deducir las otras dos componentes y van a llegar a esto. Esta es la componente en dirección X, esto va a ser igual a menos de P de X más mu por nabla cuadrado U más rho Gx. Rho, esta segunda que estoy escribiendo fue la que acabamos de deducir, de P de Y más mu por nabla cuadrado B más rho Gy y rho dw dt igual a menos dp de z más mu nabla cuadrado w más rho gz. Vamos a llamar estas ecuaciones la ecuación 9, repito, acabamos de deducir la segunda, tarea, deducir la primera y la tercera, tarea, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí, tarea, tarea, deducir esas dos. El procedimiento es completamente análogo a lo que acabamos de hacer. Vectorialmente, o sea, podemos reunir estas en forma vectorial. Tenemos que rho por d, ahora b de t es igual a menos el gradiente de la presión. Ese gradiente de la presión va a resultar de agregar los primeros términos del lado derecho de estas tres ecuaciones, más nabla cuadrado mu, nabla cuadrado de la velocidad más rho g, siendo g el vector aceleración de la gravedad. Aquí están reunidas entonces las denominadas ecuaciones de Navier-Stokes. Cuidado que no las dedujimos en general, sino para fluido, ¿qué dirían? Newtoniano, ¿qué más dirían? Incompresible. ¿Y viscoso o no viscoso? Sí, viscoso. A veces a los fluidos viscosos en los libros de fluidos les dicen fluidos reales, por contraste con los denominados fluidos ideales, que son los no viscosos, que esos realmente no existen, sino que son una aproximación. Entonces, no perder de vista esto. Ahora, si a ustedes les pusieran de tarea, esa no se las voy a poner de tarea, esa es, digamos, para el futuro, si quieren, se quieren divertir un día con estas ecuaciones, entonces deduzcanlas para fluido compresible. No necesitan mucho más de lo que hemos dicho acá, es solamente un problema matemático, no pueden despreciar el divergente de la velocidad, entonces tienen que cargar ese divergente y la expresión va a ser mucho más grande. Esas ecuaciones de Navier-Stokes para fluido compresible son muy famosas, entre otras razones porque su solución analítica no se conoce, sino que se resuelven numéricamente. Ahora, quiero terminar
resaltando lo siguiente. Miren, hemos en las unidades 2 y 3 encontrado modelos matemáticos. En la unidad 2, para un sólido, bajo unas suposiciones que uno nunca puede olvidar cuando va a usar un modelo matemático, porque la validez de la aplicación de ese modelo matemático está directamente, intrínsecamente relacionada con las suposiciones en las que el modelo se basa. Usar un modelo matemático en un caso en el que sus suposiciones no son válidas conduce a errores que pueden llegar a ser muy graves, muy graves. Entonces hay que estar atentos a eso. Ahora, en la unidad, perdón, esto fue en la unidad 3 para sólidos, y en la unidad 4, que la estamos terminando, desarrollamos un modelo matemático para fluidos. En sólidos, ese modelo matemático, ¿qué nombre tenía? En general fue la denominada ley de Hooke, y en fluidos encontramos ecuaciones de Euler que se cumplen en ciertos casos, muy aplicados en la práctica, ustedes lo verán en sus materias en el futuro, y ecuaciones de Navier-Stokes. Estos modelos matemáticos nos ofrecen a nosotros como ingenieros la oportunidad de realizar cálculos en problemas en los que necesitamos estudiar el comportamiento mecánico de algunos sólidos y de algunos fluidos. Ahora, les digo, en la práctica normal de la ingeniería, en la mayoría de los casos, el modelo matemático que se usa es este, el de la ley de Hooke. O sea, en la mayoría de los casos las suposiciones que hemos discutido acá son válidas. Hay casos en los que no, que son un poco menos comunes y habrá que analizarlos. En la mayoría de los problemas de ingeniería donde analizamos fluidos se cumplen las suposiciones que aquí hemos discutido. O sea, cuando estamos estudiando agua o aire, que son los dos fluidos que más estudiamos nosotros como ingenieros de esta escuela ambiental, podemos usar o las ecuaciones de Euler o las ecuaciones de Navier-Stokes. Ahora, esas ecuaciones ustedes han visto que tienen como una escritura matemática, digamos, exigente, en el sentido que usamos cálculo vectorial y cálculo en general y elementos de ecuaciones diferenciales, de álgebra lineal, cosas de estas que ustedes han estudiado tanto. Pero en la práctica de la ingeniería normalmente trabajamos con estas ecuaciones mediante métodos numéricos. Entonces, por ejemplo, quienes estudian acá ingeniería ambiental, que van a estudiar modelación de diferentes tipos, se van a dar cuenta en el futuro que los modelos, por ejemplo, atmosféricos, o sea, los modelos que representan el movimiento del aire en la atmósfera, están basados esencialmente en las ecuaciones de Navier-Stokes, entre otras cosas, pero digamos, las ecuaciones de fondo de todos esos modelos para representar el movimiento del aire en la atmósfera son las ecuaciones de Navier-Stokes. No sé si alguna vez han visto figuras de estas muy bonitas que presentan, por ejemplo, cuando están hablando de cambio climático, si han asistido a una conferencia de cambio climático y les muestran mapas donde se ven campos de lluvia, de velocidad, de temperatura en la atmósfera, estas cosas, muchas de esas cosas se obtienen a partir de modelos matemáticos que incluyen la representación del movimiento de un fluido que es el aire, basadas en las ecuaciones de Navier-Stokes resueltas por medios numéricos, por métodos numéricos como los que ustedes también estudian o han estudiado. En muchos otros casos se aplican las ecuaciones de Euler, que ya vimos son como un caso particular de las ecuaciones de Navier-Stokes cuando los efectos de la viscosidad son despreciables. Yo les había mencionado un ejemplo que les quiero recordar. A partir de las ecuaciones de Euler,
se obtiene una ecuación muy famosa en la práctica de la ingeniería que se llama la ecuación de Bernoulli. Tal vez algunos de ustedes ya la conocen y si no la van a conocer. Esa ecuación de Bernoulli está en la caja de herramientas habitual de los ingenieros que diseñan tanques, tuberías, canales y que estudian flujos de agua por todos esos elementos. Esos flujos se estudian con base en el fondo en estas ecuaciones de movimiento. Ahora, la ecuación de Bernoulli es una forma, digamos, convenientemente simplificada de estas ecuaciones de Euler. Ustedes la analizarán con cuidado en su curso de mecánica de fluidos y aprenderán a utilizarlas. Pero lo que hay de fondo es esto. ¿Y qué tienen en el fondo las ecuaciones de Euler y las ecuaciones de Navier-Stokes? ¿En qué están basadas en el fondo, ¿En qué principio general? En la segunda ley de Newton. Ese es un principio general fundamental para estudiar mecánica de continuos. En eso se basa gran parte de lo que hacemos en ingeniería. Y se acuerdan en qué siglo hizo Newton estos trabajos. Hace varios siglos, ¿cierto? Estamos hablando del siglo XVII, sin computador, sin calculadora, pensando muy bien las cosas. Newton es un genio, pues, pero imagínense la contribución que hizo él y muchos otros. Ustedes han visto aquí muchos otros nombres importantes. Con esto entonces terminamos esta cuarta unidad, terminamos el curso. Les deseo mucha suerte en adelante. Espero que cuando estudien continuos en el futuro lo hagan con mucho cuidado, pensando en las suposiciones, usando los modelos matemáticos adecuados, resolviendo esos modelos matemáticos con propiedad, ¿cierto? Las matemáticas son muy importantes para nosotros. No nos podemos equivocar ni en la escogencia del modelo, ni en la evaluación de las suposiciones, ni en las sumas y en las restas, porque si nos equivocamos en eso, pues también va a ser problemático. Entonces tienen una responsabilidad muy grande ustedes, pues yo también, nosotros, en el futuro en cuanto a la aplicación de estas herramientas. Muchas gracias a todos.